Buenas noches, queridas y queridos cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Y a nombre del doctor Carlos García Méndez, titular de esta noche de debate, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a una emisión más. Pero quiero comentarles que vamos a iniciar este programa con una triste noticia. Lamentablemente, como ustedes ya se enteraron en redes sociales, el día de hoy falleció un distinguido académico, un gran investigador, un extraordinario servidor público del ámbito de la justicia, y me refiero al doctor Daniel Ruiz Morales. Él fue un extraordinario catedrático de la Universidad de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, fue presidente del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en su momento, antes de toda esta reforma de 2014, continuó siendo magistrado durante gran parte de su vida, ocupó cargos en la fiscalía, fue juez, tuvo una extraordinaria trayectoria profesional, académica, siempre conduciéndose con extraordinario profesionalismo. Externamos nuestras más sinceras condolencias y esperamos que la familia encuentre pronta resignación a la irreparable pérdida. Vaya con Dios, querido amigo y doctor Daniel Ruiz Morales. Dicho esto, queridas y queridos televidentes, pues vamos a iniciar esta noche de debate y déjenme comentarles que el tema es espléndido, es un tema que vuelve a los reflectores de que prácticamente se había mandado ya al cajón de los recuerdos, de las pesadillas, si lo podemos decir así, pero retoma fuerza a raíz de un pronunciamiento de la Auditoría Superior de la Federación que estaremos comentando en unos momentos más, pero el capítulo más oscuro, más negro, más terrible del estado de Veracruz se dio durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Fue la historia más terrible, el rezago económico, social y político más profundo de todos los tiempos en el estado de Veracruz. El tema de esta noche, el futuro de los ex-duartistas, ¿qué va a pasar con ellos jurídica y políticamente? Y para este tema, además un tema bastante fuerte de interés colectivo, tenemos como invitados a dos brillantes académicos, dos extraordinarios investigadores, y además déjenme presumirles que uno de ellos presentará próximamente en la Universidad de Jalapa un libro extraordinario del que vamos a hablar en un momento más, para no evidenciar todavía este manjar de obra, pero la verdad es que el tema prácticamente es necesario conocerse para evitar que estas tragedias vuelvan a ocurrir en la administración pública. Y quiero dar la bienvenida al primero de nuestros invitados, me refiero al doctor Hilario Barcelata Chávez, un brillante académico e investigador de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Jalapa. Distinguido doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo esta noche. Un verdadero placer, querido doctor, y además, como ustedes saben, queridas y queridos televidentes, también es un extraordinario columnista de Acrópolis Multimedios. Usted puede advertir sus columnas siempre con muy puntuales comentarios. Pero también quiero darle la bienvenida a otro extraordinario académico, investigador, miembro de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción, y que por cierto también publicó un libro recientemente que también se presentará pronto, denominado
estos retos y expectativas del sistema nacional y estatales anticorrupción en México. Y entonces le damos con el mismo agrado la bienvenida al doctor Lauro Rodríguez Zamora, que también nos distingue esta noche con su presencia. Querido doctor, qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, querido Carlos. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y queridas y queridos televidentes, antes de dar inicio con las preguntas en esta noche de debate sobre un tema bastante escabroso, quiero invitarlas e invitarlos a que nos contesten la encuesta que ya está circulando a través de Facebook Live. Me refiero a la pregunta que podrán advertir: ¿merecen los exfuncionarios duartistas ser libres? La pregunta se presenta de esta manera porque hemos advertido ya en los medios de comunicación que ya están superando la prisión preventiva algunos exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte Ochoa. Ya vemos en los medios que comienzan a obtener la libertad bajo el cobijo de determinados amparos. Y bueno, esto llama la atención de la opinión pública. ¿Merecen libertad? Estamos juzgando y prejuzgando a quienes en realidad no tuvieron la directa responsabilidad. Usted tiene la libertad de contestar esta extraordinaria encuesta. Y sin más preámbulos, pues vamos a pasar ya a la primera pregunta de la noche. No es nada sencillo advertir este tema, pero la pregunta obligada, y yo quisiera soltarla aquí en el panel: ¿por qué se dejó crecer, queridos doctores, tanto un problema que indudablemente se advertía ya por muchos entes fiscalizadores, por entes jurídicos? Fue una bolita de nieve que comenzó a crecer desde los primeros años de administración, y para cuando íbamos del tercer o cuarto año ya el colapso era inminente, y fue hasta 10 días aproximadamente antes de la conclusión de la gestión de Javier Duarte cuando entonces ya se da la fuga, sabedor de que había una orden de aprehensión. Pero ya el daño ya estaba hecho, el dinero ya estaba fuera de las cuentas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿El diseño normativo así está previsto? ¿Fue negligencia de quienes están al frente? ¿Qué pasó, queridos doctores? Bueno, mira, si me permites iniciar con los comentarios, yo diría que hay una falla institucional muy importante en nuestro Estado, porque si revisamos algunos aspectos, particularmente en el ámbito de lo financiero, podemos ver de que muchos de los problemas que se fueron acumulando y que estallaron durante el régimen de Javier Duarte fueron acumulativos, es decir, no surgieron el último año de su administración. Por referir un caso muy particular, los adeudos que se fueron acumulando a la Universidad Veracruzana empezaron desde 2008. Desde 2008 empezó a acumularse una falta de transferencia de recursos. Los recursos que transfería la Federación al gobierno estatal y que no se aplicaron y que son precisamente el motivo de este señalamiento de daño patrimonial y exigencia de devolución de los mismos, también empezaron a notarse desde la revisión de las cuentas públicas de 2011, 2012, 2013, que ya es escandaloso el dato de los recursos que no está aclarado a dónde fueron a dar, y en 2014 y luego 2015. Entonces, efectivamente, o sea, la información ahí estaba, la revisión se había dado. ¿Por qué no actúan las autoridades que deben de actuar conforme a la ley? Me parece que tenemos un marco legal perfectamente establecido para actuar de esta manera. Uno puede revisar las cuentas públicas federales y ahí está el señalamiento de posible daño patrimonial por tantos millones de pesos, miles de millones de pesos en este caso. Terrible. Y sin embargo, no se actuó, se dejaron las cosas así. A mí me parece que es una falla institucional. Habría que revisar cómo es necesario corregirla, pero en lo que cabe respecto al ámbito estatal, a mí me parece que tiene que ver también con la falta de equilibrios de poder entre las instituciones que operan, entre el que ejecuta y el que vigila, el que supervisa y vigila, y el que sanciona, claro. Que precisamente falta ese equilibrio para que puedan actuar de manera autónoma, libre, y no se permita que existan estos abusos. Estos abusos. Doctor, tras bambalinas mencionábamos antes de iniciar este programa, y usted lo decía de manera muy acertada, los titulares de las dependencias tienen responsabilidad política, pero no jurídica. ¿Esto es cierto? ¿Esto es un postulado que podríamos decir que es un diseño normativo erróneo en el aparato administrativo de México y de Veracruz?
Bueno, yo hago esa afirmación y además lo creo. Sí, yo también. Porque además la acotación que me la hace precisamente una persona de muy alto nivel en el Estado, que ha ejercido el poder, incluso como gobernador. Ya eso nos da una idea. Le mandamos un saludo. Aunque haya sido por poco tiempo. Así. Me decía, el gobernador tiene responsabilidad política, pero no legal. Y es comprensible si el gobernador, digamos, la responsabilidad que se adquiere por la firma de un documento en donde se instruye a un funcionario, es evidente que digamos, compromete a quien está dando la instrucción de manera legal, digamos, de un documento firmado. De otra manera, pues es responsable porque es la cabeza del gobierno, pero no necesariamente responsable de lo que hagan los funcionarios, porque no se puede probar que están actuando por instrucciones de su autoridad, ¿no? Claro, esa parte procesal de mostrarla en juicio muy complejo. Sí, a lo mejor también ahí tenemos una falla legal, una falla institucional, claro, porque debiera en principio haber una mayor responsabilidad, ¿no? Una falla invigilando. Así es, ¿no? Permanente. Permanente, ¿no? O sea, sí, no es tu culpa, pero es tu subordinado. Así es. Debiste haberlo vigilado. Claro, el deber legal manera, ¿no? de poder advertir el mal uso de los recursos, aún si no está directamente con él en la oficina. Así de lo contrario es lo que ocurre. Dice, son mis servidores públicos, los quito, aunque yo les haya dado la instrucción, porque la responsabilidad es de él, ¿no? Claro. Sí, y se hace esa bola de nieve. Doctor Lauro, la verdad es que el tema es muy interesante y el doctor Hilario Barcelata lo refiere de manera espléndida. Y yo recuerdo cuando le hicieron una entrevista a Javier Duarte antes de darse a la fuga, en un total y absoluto cinismo descarado. Dice, yo no he robado nada, yo no me voy a dar a la fuga porque yo soy inocente, y a las horas ya estaba fuera del país. Y le preguntan, bueno, pero ¿está usted señalado? Dice, a ver, que me demuestren. Todas las empresas fantasmas, yo no soy el representante legal, todos los desfalcos yo los ordené, a ver, ¿dónde está? Y de maneras casi desafiante decía, aquí va a ser complicado que se lo acrediten. ¿Esto es así o con el nuevo sistema anticorrupción ya podemos ir vaticinando una mejor área de oportunidad para impedir que esto pase? No, fíjate que el problema es mucho más complejo. Aparentemente pareciera que es algo que es de obviedades, pero no es así. Un gobernador actúa con principios de delegación, es decir, cada uno de sus titulares de las dependencias centralizadas o las paraestatales tienen a su cargo responsabilidades jurídicas. En principio, no sé si recuerdes que hay un concepto que se llama refrendo, en donde el titular de una dependencia centralizada le tiene que refrendar una decisión al titular del Poder Ejecutivo. Es decir, el titular del Poder Ejecutivo puede decidir algo, pero el subalterno tiene que firmar dándole el visto bueno a su jefe. Así dice la ley. Con otras palabras. Es acertada. Exactamente. O sea, el titular, que es el técnico sobre el tema específico en una dependencia, le dice sí está bien a la instrucción que se está dando o a la resolución que se está tomando. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es el contrario. El que firma primero es el titular a partir de una instrucción que le da el Poder Ejecutivo, o sea, el titular de la dependencia. Entonces, el refrendo realmente es una figura que no se inoperante, quizás. Es inoperante, no es positiva. O sea, la tenemos en la ley, pero no funciona así. En realidad, los gobernadores toman decisiones, pero no firman esas decisiones. Son los titulares los responsables de acuerdo a la ley. Pero peor aún, una vez cuando entramos al marco jurídico de la dependencia administrativa, vemos que abajo hay subalternos. Y entonces también el titular de esa dependencia se lava las manos y dice, no, es el subsecretario el responsable. ¿Por qué? Porque también tiene competencias específicas a partir del marco jurídico interno, de lo que deben de hacer. Así es. Y se va la cadena hacia abajo. El subsecretario dice, no, es el director general el que es responsable, es el que ejecuta, ¿no? Claro, finalmente es sobre el que recae la responsabilidad jurídica. El dicho de popular es que el hilo se rompe por lo más delgado, entonces luego terminan pagando justos por pecadores. Sí. Esa es una realidad que sucede en la administración pública. La otra es que
si te das cuenta, algo pasó en México que parecía desapercibido. Las prácticas que los gobiernos, tanto federales y estatales, hacían anteriormente, son la clásica revolvedora esta que todo el mundo habla, la licuadora del manejo de las finanzas. Así es. ¿Sí? Que se hizo en una época en donde no estábamos armonizados contablemente. El proceso de armonización contable lo que hizo es homologar los procedimientos y entonces se empezaron a notar estas situaciones. Pero era una práctica común. Era una práctica común bajo un principio que tenían los gobiernos de decir, el pago de la nómina es sagrado. Así es. O sea, si no hay recurso, jálale de ese fondo que está de aquel lado, pero paga la nómina. Y entonces, lo que hacías es sacar de una cuenta que estaba, digamos, de alguna forma especializada en un manejo específico de ese recurso, para seguridad pública, para el Fonden, para salud, lo tomaban temporalmente para pagar salarios, y cuando ya les llegaba el recurso, ya sea de participaciones o de recaudación propia, lo devolvían. Ese era el principio con el que operaba esa licuadora, ¿no? Obviamente, cuando ya llega el control contable a detalles de este tipo de operaciones, esto se ve como desviación de fondos. ¿Por qué? Porque tú lo tenías etiquetado para un fin específico, seguridad pública, que es uno de los fondos que fue afectado, del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, que está en la Ley de Coordinación Fiscal, y lo utilizaron para otra cosa, tal vez para pagar obra, o pagar proveedores, o para pagar salarios, no lo sabemos. Pero eso ya la ley lo tipifica como una desviación de recursos, porque no era para pagar salarios, era para seguridad pública y no se aplicó. Entonces, dentro de las observaciones que hacen los órganos de fiscalización, hay muchas de estas operaciones. No fueron robos, fueron desviaciones de recursos aplicados a otra cosa que era hacer gobierno, y Duarte lo decía mucho en sus entrevistas, ¿no? El dinero se aplicó en tal cosa, pero era un dinero que debía haberse aplicado a otra. Y que en origen no debía tomarse aún si se devolvía. No, exactamente. Tanto que cuando llega el gobierno de Miguel Ángel Yunes, los primeros 4 meses, él ya no aplica la licuadora. Pero 4 meses se quedó la buena parte de la administración pública sin pago de salarios. Sí se les pagó, pero hasta que llegaron los recursos. Bueno, les comparto que a raíz de estos fenómenos, Veracruz, a diferencia de otros estados, porque además es aquí donde se da ese problema, incorpora en sus ordenamientos jurídicos de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos Local y el Código Penal del Estado de Veracruz, incorpora la figura y el tipo penal denominado simulación de reintegros. Porque venía el señalamiento de la auditoría y decía, oye, ¿y tu dinero, el que te di? Ah, sí, tómalo de otro lado, regrésalo, que lo vean, y ya al otro día o ese mismo día lo vuelvo a desocupar. Y esta simulación de reintegros ya ahora está tipificada. Se preguntaban, ¿y por qué ningún otro estado? Pues porque ningún otro estado hicieron estas barbaridades. No, muchos estados lo hacían. O sea, no solo Veracruz. Eso es por eso repito, esa es una práctica histórica, que anteriormente, que no teníamos los controles, pues nadie lo detectaba. Claro. Sino hasta que cambia el marco jurídico, el marco de armonización contable, que es cuando ya empiezan los órganos de fiscalización a poner atención y a señalar esto como desviaciones de recursos. Eso no significa que se lo robaran, sino que se usó para otra cosa. Debemos de aclarar mucho esto. En un gobierno puede haber mucha corrupción, pero no tanta que se roben todo el presupuesto. Pensemos en Veracruz, tiene alrededor de 200,000 empleados, de esos 160,000 son maestros. Mucho del presupuesto estatal es para pago de esos 160,000 maestros. Es decir, estamos hablando de un porcentaje de entre 70% más o menos del presupuesto total, es un pago de salarios. Imposible que te lo robes. No quiere decir que no haya posibilidad de que haya malversación de fondos. Efectivamente, no quiere decir que no se hayan robado ningún centavo. Y entonces los órganos de fiscalización no han aclarado si estamos hablando de desviación de recursos de este tipo, de los que yo digo, o subtracción directa o malversada ya en empresas fantasmas de los recursos. Habría que distinguir esas dos cosas. Que además es importante para poder conocer el trasfondo real de la situación. Y saber realmente el tamaño de la corrupción que hubo en ese gobierno. Muy bien, es indispensable. Doctor, yo quisiera que me permitiera exhibir el libro que de manera brillante ya para todas y todos nuestros televidentes, y además porque la siguiente pregunta tiene que ver con este espléndido contenido. Queridas y queridos televidentes, como lo pueden advertir, aquí tengo en mis manos el ejemplar de la obra del doctor Hilario Barcelata Chávez, Duarte, la tragedia económica de Veracruz.
Veracruz 2010-2016, uno de los capítulos más oscuros en cuanto al destino de recursos se refiere. Y esta obra, las y los queremos invitar desde este preciso momento para que nos acompañen el próximo sábado 15, ahí lo tienen en pantalla, el libro, sábado 15 a las 11 de la mañana en la Universidad de Jalapa, para efectos de poder llevar a cabo la presentación de esta espléndida obra, que además sin duda será sumamente enriquecedora. Yo siempre he dicho, el pueblo que no conoce su historia está invariablemente condenado a repetirla. Lo dijo George Santayana, solo que él refería palabras más, palabras menos. No, lo dije yo. Pero es importante determinar que si no comprendemos el pasado, difícilmente podríamos impedir que vuelvan a ocurrir estos grandes desaciertos. Doctor, a propósito de esta brillante obra, que la verdad lo felicitamos por ello, y además reiterar el beneplácito de la Universidad de Jalapa que sea aquí donde la presentemos. Doctor, ¿qué información reveladora para las y los televidentes podemos advertir de esta brillante obra? ¿Cuál es el panorama que usted a lo largo de estas investigaciones de años pudo prácticamente mostrar a modo ya de este enfoque concluyente? ¿Y qué podríamos decir que es la cereza del pastel en esta extraordinaria obra? Bueno, déjame comentar de manera muy general los contenidos que se advierten en el índice del libro. Las problemáticas que se abordan. En primer lugar, el tema del colapso financiero de la Universidad Veracruzana, que fue uno de los aspectos más dañados, digamos, por la política financiera del gobierno de Duarte, porque fue un trato verdaderamente poco aseado y además muy dañino para la universidad. Se afectó su presupuesto prácticamente. Afectarse su presupuesto, quedarle a deber dinero por transferencias. Todavía a la fecha hay recursos que la universidad no ha recibido del gobierno del estado, porque son recursos que simplemente pues no se transfirieron de muchos años para acá, decía yo hace rato, desde 2008 para acá. Impresionante. El tema de la retención de impuestos, del impuesto sobre la renta, que de los profesores, de los trabajadores de la universidad, que se retuvo pero no se enteró al SAT, y entonces todavía está ese problema, ¿no? Entonces, bueno, claro, se aborda esta temática, la temática de la deuda pública. Yo hice un seguimiento de los componentes de la deuda pública durante los 6 años para evidenciar los montos reales de deuda pública que tenía el gobierno del estado y la manera tan escandalosa en la que se incrementó y el desaseado uso que se dio de la deuda pública, que finalmente pues también se conoce poco de cuál fue el destino, ¿no? Así es. El tema de la transparencia y rendición de cuentas, de lo justamente lo que estamos hablando ahora, y aspectos de orden macroeconómico, ¿no? Cómo se comportó la economía veracruzana durante estos 6 años, los aspectos relativos al empleo, al bienestar y la pobreza, que fueron aspectos que se manifestaron de una manera también muy evidente, un deterioro muy grande del bienestar de la población, producto de el manejo desasiado de los recursos públicos. Una de las cuestiones que destaco yo aquí en el libro, por ejemplo, es que la Auditoría Superior de la Federación, hablando precisamente de estos recursos malversados, detectó entre 2010 y 2014, hizo observaciones y aclaraciones por un monto de 43,556 millones de pesos, señalando posible daño patrimonial por esta cantidad de dinero. ¿En qué fondos? En fondos que tienen que ver con la educación, con el desarrollo social, con la salud, con la seguridad. Primordialmente, en fondos de la educación, por ejemplo, FAEP o subsidios a centros de educación, que son los más grandes. En educación no se aclaró la transferencia de recursos por 20,500 millones de pesos. En desarrollo social, por 11,000 millones. En salud, por 10,000 millones. Particularmente, 8,000 millones de seguro popular. En seguridad, 1,300 millones. ¿Y qué decía la auditoría cuando identificaba estos problemas? Primordialmente eran 3 tipos de observaciones. Una, no se transfirieron los recursos a la instancia que correspondía. Es decir, Cefiplan no transfirió a la instancia, a la dependencia o al organismo público. En montos importantes, de más de 1,000 millones de pesos. La otra observación es, no se aplicaron los recursos. Sí se transfirió, pero la dependencia no los aplicó. Y una tercera, no existe documentación que pruebe la aplicación de los recursos.
Entonces, simple y sencillamente no había evidencia, ni se aplicó, ni está el dinero, ¿no? Claro. Esto, evidentemente, ahí se quedó como un motivo de aclaración por parte del gobierno, del Estado, y lo que hacía la auditoría, lo que hace la auditoría es decir, ok, el dinero, no hay forma de que me pruebes que te lo gastaste, regrésamelo. Pero además con intereses, porque la ley señala que tiene que ser, ¿no? Claro. con los rendimientos financieros correspondientes, ¿no? Entonces, estamos hablando de un monto muy elevado. Ahora que sale la nota de que se le están responsabilizando a estos funcionarios y exigiéndose que regresen 1.500 millones de pesos, pues a mí me parece una cantidad muy, muy pequeña comparada con todo el faltante que identificó la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno, es parte de esta amplia cantidad de recursos que no se aplicaron. Y uno dice, bueno, ok, no se aplicaron, se cometió un delito, que los metan a la cárcel, sí, pero hay un daño mayor que hay que calcular y que justamente se señala en el libro. Es cómo afectó a la educación, al bienestar, a la pobreza, a la seguridad, que el gobierno no haya aplicado, por ejemplo, 20,000 millones de pesos a la educación, u 11,000 millones de pesos al bienestar y pobreza, o 1.300 millones a seguridad. Evidentemente hay un deterioro de la educación, del bienestar, de la seguridad, porque esos recursos sirven para el propósito de elevar la educación, de mejorar el bienestar de la población, o de garantizar la seguridad pública a la población. Es decir, el deterioro también económico y social que existe en el Estado es producto de este manejo ilegal de los recursos, desaseado, corrupto de este manejo de los recursos públicos. Entonces, estas cosas son las que vamos dejando de manifiesto aquí con información que trabajamos de manera pública, que es información pública, y que bueno, la vamos acopiando en la Universidad Veracruzana. He estado a cargo del Observatorio de las Finanzas Públicas y ahí hemos hecho trabajo de investigación desde 2011, que lo fundamos en la Facultad de Economía, y ahí hemos ido creando bases de datos y hemos trabajado en la elaboración de estudios que precisamente nos permitan mostrar la manera en la que se han ido manejando los recursos públicos. Claro. Un poco también para mostrar cosas que de otra manera no estarían a la vista y al alcance de la sociedad, y bueno, pues de esta manera también contribuyendo al análisis, la interpretación y la transparencia que muchas veces pues falta en los gobiernos, ¿no? No, hombre, doctor, indudablemente es una referencia obligada para los estudiosos del ámbito económico y financiero, y debo reconocer algo. Este razonamiento que usted establece precisamente sobre todo el impacto que tiene la no aplicación de recursos es un daño que difícilmente se puede sanear en poco tiempo. Tan es así que actualmente ya la propuesta prácticamente aprobada en comisiones para generar la inhabilitación permanente de los servidores públicos por faltas graves. Y la academia luego dijo, oye, no, pero es que eso vulnera derechos humanos, la reinserción social, tienes derecho al olvido, ya pagaste tu deuda. Sí, ¿cómo pagas una deuda de un desvío de un hospital para una región donde le truncaste el acceso a la salud de calidad durante 30 o 40 años? No, materialmente, ¿cómo lo recuperas? A lo mejor recuperas el dinero que ya después no se va a ocupar para ese hospital, porque ojalá fuera así de sencillo. Ya lo recuperaron, a ver, pásame la lista porque le toca al hospital que no se hizo. No, tienen que volver a distribuirlo, tienen que volver, y a lo mejor ni a Veracruz le toque ese recurso. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, pero doctor Lauro, indudablemente vemos todo un trasfondo complicado para el fincamiento de responsabilidades. Los datos que nos revela el doctor Hilario son extraordinarios, y reitero, queridas y queridos televidentes, por favor, acompáñenos en la presentación de esta brillante obra, porque además, créanme, van a quedar muy complacidos, no solo con el contenido, sino con la brillante presentación que se tiene preparada. Recordamos, sábado 15, precisamente 11 de la mañana en la Universidad de Jalapa. Ya falta poco, ahí nos vamos a ver. Doctor Lauro, ¿qué pasó aquí? Mira, fíjate que hace rato habías hecho una pregunta también relacionada con esto, con el nuevo sistema nacional anticorrupción. Lo cierto es que no hay un nuevo sistema nacional anticorrupción, no existe. Es decir, se le denomina así
pero el sistema está hecho o fue construido en el tiempo por subsistemas. El primer sistema anticorrupción que se crea realmente lo hace Miguel de la Madrid. En el 82 saca el decreto presidencial para que se constituyan las Contraloría General de la República, y obviamente posteriormente hace otro decreto para que en las entidades federativas se establezcan también esas contralorías, ¿no? Y subsecuentemente los municipios, y de ahí vienen las contralorías internas, y se crea el primer sistema de prevención, digamos, y combate y detección de la corrupción. Claro. Es decir, este sistema está dentro del denominado nuevo sistema anticorrupción. Digamos que ese andamiaje ya estaba. Ya estaba. Posteriormente vienen, con Fox, por ejemplo, viene el tema de la transparencia. Ya estaba. Es un tema que también abonaba para que se aplicaran bien los recursos a partir de la disposición de la información y del derecho que tenemos a esta, de acuerdo a la Constitución. Ya estaba ese sistema. También se crea a nivel federal y a niveles estatales todo un sistema de acceso a la información pública. Después viene otro sistema que se crea. No era suficiente la prevención de las contralorías durante el ejercicio del recurso, sino que había que meter ahora la fiscalización. Después del ejercicio del recurso, analizar qué pasó y si lo hicieron bien y hacer recomendaciones, o en su caso, fijar responsabilidades. Y se crean los órganos de fiscalización, el primero el de la superior a nivel nacional y posteriormente, siguiendo el mismo modelo, a nivel estatal. Y así nos hemos ido construyendo subsistemas del sistema denominado Sistema Nacional Anticorrupción, que lo único que abona nuevo son 6 subsistemas adicionales informáticos para llevar controles ahí de quiénes hacen las auditorías y cómo se aplican y tal. Pero realmente no existe ese sistema nacional, eso ya existía. Lo único que se hizo es integrar todos los subsistemas en lo que se supone es un aparato que va a trabajar de manera coordinada. Es decir, subsisten todos los problemas que desde el 82 hemos tenido y que a partir del 94 Transparencia Internacional saca su primer ranqueo de transparencia y México sale medio raspadón en esa época, ¿no? Con un porcentaje de 2.9 sobre una escala de 10. Y pasan los años y resulta que el año pasado seguimos igual, en el mismo lugar, nada más que ahora la escala es de 29 sobre 100, pero es el mismo lugar. Cambiamos en posición, pero esa posición no está en virtud de si mejoramos o empeoramos, sino de si otros países entraron, mejoraron o empeoraron otros países. Peor. Nuestra escala sigue siendo la misma desde el 94. Eso nos dice que todos estos subsistemas no han funcionado a lo largo de los años y por lo tanto yo vaticino que no van a funcionar. O sea, este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en realidad no tiene ninguna base para que pueda operar. Digamos que aún todavía tiene áreas de oportunidad. Claro, se crea una Fiscalía Anticorrupción que no es otra cosa que un Ministerio Público especializado, ni lo necesitábamos, y nada más ha generado problema político. Es decir, no tiene la fortaleza como para realmente llevar a una persona que fue corrupta a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenemos muchas prácticas administrativas que permiten echarle la culpa al de abajo, primero. Segundo, las recomendaciones que se hacen son esas recomendaciones. El órgano de fiscalización las puede presentar al Ministerio Público, pero las tiene que probar. Tanto que creo que hace poco el Orfis acaba de hacer un curso ahí sobre la actuación de los auditores frente al nuevo sistema de justicia penal. Esos auditores son parte ya del sistema de justicia penal y si no están preparados para defender su postura de manera oral, no importa que lo lleven por escrito. Sí, no, es decir, en un interrogatorio. Tú inicias ahí una causa penal contra alguien, pero aparte la tienes que pelear en tribunales y sostener de manera oral los argumentos. Y si el auditor que hizo eso, o la empresa, porque se le delegan a empresas contables, hicieron esas observaciones, pues ahí tenemos un fallo sustancial como para que no metas a nadie a la cárcel y se les vaya a todo el mundo. Sobre todo los peces grandes que contratan buenos abogados. Entonces tenemos que revisar todo esto que está pasando, porque todo está hecho para que nadie pague sus culpas. Claro, y además muy evidente, porque estas fallas la academia la ha sostenido en obras, la ha sostenido, lamentablemente el diseño normativo pareciera no querer evolucionar para poder subsanar estas grandes deficiencias. Pero bueno, es momento de ir a un corte promocional, pero antes quiero decirles que tenemos bastantes comentarios, puntos de vista, opiniones, y regresando del corte voy a
darle lectura a todas y a todos, quienes siempre nos complacen con el favor de su sintonía, pero además nos expresan sus puntos de vista y sus opiniones, porque en esta noche de debate buscamos los temas de mayor actualidad, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que vamos a un corte, es breve, pero no le cambie, quédese con nosotros. Esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya estamos de regreso, queridas y queridos televidentes, y les agradecemos por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo, con el tema los exfuncionarios del gobierno duartista. ¿Qué va a pasar con ellos? Es de interés colectivo esta situación, y dos grandes y extraordinarios académicos con gran trayectoria profesional en estos temas, el doctor Hilario Barcelata Chávez y el doctor Lauro Rodríguez Zamora, que nos distinguen esta noche en este extraordinario panel. Y antes de continuar con las últimas preguntas ya de esta fase final de Noche de Debate, queremos agradecer a todas y a todos que nos escriben, nos sintonizan, y queremos saludar a Edgar Anselmo Martínez González, que nos está viendo, a Mayrani Rivera, que nos sintoniza, Alejandro González, nuestro amigo de la academia, también nos saluda, Beto Covarrubias, mi querido Beto, y un brillante estudiante también, César Cázares Mesa nos está sintonizando, David Quitano Díaz del Colbert también, que nos ha acompañado aquí en esta noche de debate, Osmar Constantino González, distinguido maestro, gracias, Yasmín Texón nos sintoniza, Saúl Donaldo López Monfil nos está viendo, Fernando Rojas Calderón desde Poza Rica, de allá de la barra de abogados de Poza Rica, nos está sintonizando, Maya Santiago, un afectuoso saludo, mi querida amiga Denise Vargas, gracias por sintonizarnos, García Karen también nos está viendo, un saludo y nos dice saludos doctora Suara, muchas gracias mi querida Karen, te agradezco mucho. Alejandro J. Madrid Barcelata, saludos al doctor Hilario, sin duda un especialista en la materia de economía veracruzana. No, pues muchísimas gracias, mi estimado Alejandro Madrid Barcelata, que ya intuimos la cercanía familiar también. Un abrazo. Claudio Enrique Morales Robles nos está viendo, mi querido amigo. Lucy Romero nos dice, muy acertados los comentarios del doctor Hilario Barcelata. Saludos, gracias Lucy Romero. José Luis Zamora Valdés nos está sintonizando. Un abrazo, mi estimado José Luis. Roberto Mercado, nuestro querido amigo y también gran comunicador, nos está viendo. Gracias, un abrazo. Claudio Enrique Morales Robles nos dice, saludos afectuosos a tan distinguido panel, presidido por mi apreciable amigo el doctor Carlos García Méndez, rector magnífico de la Universidad de Jalapa. Y tiene mucha razón, desde aquí le mandamos a nuestro querido doctor Carlos García Méndez, que nos está viendo, ya nos confirma que nos está viendo. Le mandamos un afectuoso saludo, doctor, se le extraña en esta noche de debate, pero ya la próxima semana seguirá con nosotros. Gracias. Héctor Sandoval, un abrazo, mi estimado Héctor. Roberto Mercado nos dice, el infierno, ese es el destino de aquellos que afectaron el patrimonio, la tranquilidad, la dignidad, la integridad física y la vida de los veracruzanos, los del gobierno de Fidel, Duarte, Yunes, el actual. Hay que reflexionar sobre ello. Gracias, mi querido Roberto Mercado, te agradecemos mucho. Montserrat Quevedo, que además comanda los destinos de Acrópolis Multimedios, que también nos ve a través de Facebook Live. Julia Hernández García, mi querida doctora, un abrazo. La doctora Isabel Soberano de la Cruz, le mandamos un abrazo, mi querida doctora. Nuestro amigo José Luis Cuevas Galloso nos dice, está viendo el video y nos saluda. Ángel Fortuny, María Jiménez, y nos dice muy buenas noches a todos. Gracias, mi querida Rita. Félix Percy nos está viendo.
nos manda saludos. Lulú Fernández, saludos al doctor Barcelata. Oscar Tres Weasley, mi querido maestro Oscar, qué gusto saludarte. Claudio Morales, saludos a mis amigos, el doctor Azuara, el doctor Barcelata y el doctor Lauro Rodríguez. Gracias, mi estimado Claudio. Frank Barce, triste realidad de la crisis del Estado, que data de muchos años atrás. Muy buena tu obra, doctor Barcelata. Coincidimos contigo, mi distinguido Frank Barce. Claudio Morales, un saludo a todos los presentes, gracias. Josabed Aguilera nos está viendo. Edgar Hernández, saludos al panel de lujo, gracias mi distinguido amigo Edgar Hernández. Jocelyn García Martínez está viendo el video, un abrazo. Adrián Beltrán, de Jurídico de la Universidad de Jalapa, un abrazo mi querido Adrián. Ivette Presa Borromé, que también es ya una fan asidua de Noche de Debate. Y así, queridas y queridos televidentes, queremos agradecerles porque nos complacen con el favor de su sintonía y cada jueves nos permiten compartir sus muy acertados puntos de vista. Y vamos a pasar ya a la recta final de esta Noche de Debate, pero hay un tema que prácticamente en redes nos están preguntando, y a propósito, queridas y queridos televidentes, los invitamos a que nos contesten la encuesta. Ya se encuentra al aire a través de Facebook Live, yo ya voté, y los invito a que lo hagan. ¿Merecen los exfuncionarios o artistas ser libres? Es una pregunta que aparentemente pudiera ser lógica, pero no todos están de acuerdo. Hay quienes sostienen que no todos son los responsables y que están pagando justos por pecadores. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, ahí está la pregunta y daremos los resultados al cierre del programa. Pero para Noche de Debate, queridos amigos, la pregunta del millón. ¿Cuánto va a tardar Veracruz? Y eso es lo que nos interesa a todos, y me sumo a la petición. ¿Cuánto va a tardar Veracruz para poder superar ese tan profundo deterioro de carencia de infraestructura, de destino de recursos, de crecimiento económico? ¿Qué tanta fue la afectación de este gobierno que podamos visualizar un mejor horizonte de posibilidades, doctor? Me parece muy interesante tu pregunta, para nosotros es muy oportuna. Estoy preparando justamente un análisis de cómo debe comportarse la economía veracruzana para salir del deterioro en el que se encuentra, pensando en un objetivo que además es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sustentable, eliminar la pobreza. ¿No? Eliminar la pobreza extrema, digamos, aquella pobreza que se deriva de las personas que no tienen un ingreso un ingreso capaz de permitirles comprar una canasta básica alimentaria, ¿no? Personas que no comen a diario, no comen bien, etcétera, ¿no? Críticos, sí, prácticamente. Estamos hablando de más o menos unos 2.4 millones de personas. ¿Cómo hacer? Digamos, pensando en términos de crecimiento económico, porque para salir de la pobreza tenemos que generar riqueza. Tenemos que hacer que la gente pueda generar riqueza. Entonces, bueno, mediante una formulación matemática, llego a la conclusión de que la economía veracruzana debería de estar creciendo a un 12% promedio anual para que en estos 6 años pudiera eliminarse la pobreza, es decir, darles un ingreso laboral a las personas tal que duplique el que tienen ahora, que es de 1,200 pesos al mes, y ponerlo cerca de los 3,000 pesos, y con eso les alcanzaría para comprar la canasta básica, que vale como 2,500 pesos al mes. ¿No? No, terrible. El reto ¿Y esto durante cuánto tiempo? Durante 6 años. 12%. Un monstruo. No, pues es una cosa que requiere una transformación profunda de la estructura productiva del Estado. Si seguimos creciendo a la tasa promedio anual que viene creciendo Veracruz de 2005 a 2018, que es del 1.7%, nos tardaríamos 45 años en eliminar la pobreza extrema, solo la extrema. Solo la extrema. ¿No? Y si caemos en algún bache económico, pues ya nos vamos a olvidar de esto, ¿no? Otra pequeña historia parecida. Esto considerando que todo lo demás permanece constante, ¿no? Claro. Es decir, que no hay un mayor deterioro institucional, legal, que los recursos financieros se van a aplicar adecuadamente, etcétera, ¿no? Bajo esa circunstancia, si podemos crear una estrategia que permita crecer a esa velocidad,
Y evidentemente también crear los instrumentos que permitan utilizar esa nueva riqueza para distribuirla de la manera que se requiere para acabar con la pobreza y mejorar el bienestar de la población. No, hombre, espléndido, doctor. La verdad es que coincido, muchos expertos han vaticinado estos promedios si todo marchara bien. Sí. Pero si nos encontramos piedras, mi querido doctor Lauro, ¿qué opinión te merece este vaticinio? Que además debemos decirlo así, me han luego comentado, no hay que ser alarmistas, le digo, hay que ser realistas, si es correcto. ¿Cuánto nos va a costar a Veracruz salir de esto si contamos con administraciones públicas decorosas? Fíjate que me acuerdo cuando empecé a dar clases allá en México, en la Universidad Iberoamericana, en el 89, y teníamos el problema de la crisis que se había generado en el 82, el problema de deuda que tenía México, y hacían esa misma pregunta a los alumnos, oye, ¿y cuánto nos va a llevar salir de este problema? Y yo les decía, mira, nos llevó desde el modelo que tuvimos de sustitución de importaciones de los 40 al 82, pues 40 años meternos en el hoyo, sí. Nos va a costar salir de él alrededor de 70 años. Es decir, todavía estamos dentro de esos 70. Estamos tratando de Y eso impacta también a las entidades federativas. Claro. Pero peor aún, las entidades federativas están maniatadas porque la política económica no la diseñan ellos. Es decir, la limitación que tiene una entidad federativa para hacer una política económica es muy fuerte, porque la política monetaria, la política fiscal, la maneja el gobierno federal. Y la parte también de comercialización hacia el exterior es federal. Claro. Realmente los gobiernos estatales no tienen gran capacidad, tienen ahí secretarías de economía que lo único que hacen es administrar programas federales de apoyo financiero, y muchos de ellos además se lo roban. Que es lo peor, se dan autocréditos, ¿no? A la abuela, a la novia, a la suegra. Sí. El saldo. Entonces, sí. Es muy complicado. Documentado, ¿no? Yo creo que para salir adelante, las entidades federativas lo que deben de hacer es ejercer sus facultades fiscales que tienen. Por ejemplo, tienen la posibilidad de establecer un IVA de 2%, 3%, un IVA estatal, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay un costo político de hacer eso y les sacatean. O sea, van a perder las elecciones, pues mejor no afectan y siguen bajo el esquema que tenemos actualmente de dependencia de los recursos que son participables. Y la deudomanía, ¿no? Además, pero digamos que no estamos ejerciendo todas las facultades recaudatorias que tienen las entidades. Ahí es donde tenemos un problema sustancial, independientemente de la corrupción o de las buenas o malas decisiones de política económica. Para hacer buena política en el gobierno tienes que tener el recurso, o sea, porque de palabra no vas a hacer nada, todo cuesta, y entonces necesitamos tener el recurso suficiente para poder aplicarlo. El gasto tiene un impacto importante en la economía, hay multiplicadores del gasto y de la inversión pública. Entonces, si no tenemos dinero para invertir bien, piénsalo en términos, si nosotros, el presupuesto es más grande, pero ponlo en términos de 100,000 millones de pesos que tengamos. Lo que teníamos en la época de Fidel más o menos es eso. 5,000 millones se destinaban a obra pública y 95,000 a otras cosas, pero no a obra pública. Es decir, no tenemos una capacidad realmente de hacer una inversión que tenga un impacto en las principales variables económicas. El recurso es muy poquito. Claro. Entonces, ante las necesidades que tenemos, una población, más de la mitad vive en pobreza, 2 millones, como dice Hilario, viven en pobreza extrema. Pobreza extrema es una situación en la cual el ciudadano por sí mismo no puede salir de esa condición, requiere la intervención del Estado. Claro. Pero para eso requiere, no como se está haciendo ahorita de regalarles dinero para que vivan, se necesitan crear las condiciones para que haya empleos y su propio esfuerzo obviamente lo saque de esa condición. Eso no darles el pescado, sino claro, a pescar. Pero eso no lleva un día, no es de un día para otro, es todo un proceso y es de largo plazo, no es de un día para otro. Entonces, si no tenemos los recursos para hacer un diseño realmente gubernamental que impacte no solo variables económicas, sino sociales, políticas y sobre todo educativas, porque hay que darles competencias para el trabajo, que es donde tenemos una falla sustancial, no vamos a poder avanzar mucho. O sea, al final de cuentas el problema es mucho más complejo. Dado la corrupción, dado lo que no se haya hecho, si partimos de aquí en adelante, yo diría unos 70 años adicionales, así como vamos. El trasfondo es y más no complejo. Para resolver el problema, sino para mantenerlo. Porque así como está el presupuesto que tiene el gobierno del Estado, no va a darle para salir adelante. Solo para poder costearlo. Se requiere una política económica en donde participe el recurso privado. Yo te pongo un ejemplo, Jalapa.
Jalapa siempre se ha dicho que es que Jalapa necesita tener industrias. Así La es. pregunta es, ¿para dónde? De los ¿Cuál es el nicho de 9.700 mercado? hectáreas que tiene Jalapa, fíjate, en el 80 la mancha urbana de Jalapa era de 900 hectáreas, en el 80. Hoy la mancha urbana de Jalapa es de 9.500 hectáreas, es decir, ya no queda espacio para hacer ningún corredor industrial, no lo hay. Entonces, Jalapa no tiene posibilidades de tener industria. Tal vez en otros municipios cercanos a Jalapa se pudieran hacer, pero el municipio como tal no la tiene. Sin embargo, en el 2009 Jalapa creó 10% del total de empleos del Estado en 2009. ¿Cómo logró eso Jalapa sin industria? Decía un exgobernador, a Jalapa solo se viene a estudiar y a gobernar. No, Sí, sí. ve todos los complejos habitacionales que se han construido. Jalapa se ha especializado en estar construyendo casas y desarrollo urbano, edificios, quizás. desarrollo urbano, pero además no bajo una planeación que realmente funcione. O sea, siguen generando cuellos de botella. Sí, la sobresaturación. La sobresaturación que ya nos llevó a un colapso en términos de movilidad de la población que tiene costos. Es decir, nos hemos complicado la existencia. Y hablo nada más de Jalapa. Y así cada uno de los municipios que podrían ser polos de desarrollo, tenemos que analizar qué está pasando en cada uno de ellos. Cada uno tiene potencialidades, pero se requiere recursos y se requiere participación privada y se requiere que todos los actores que participan en este proceso de crecimiento hagan lo que tengan que hacer. Claro. Sí, y O sea, no es tan a mí sencillo, me parece, ¿no? Claro. ese tema es muy importante, porque si analizamos cuáles son los estados de la República que están creciendo más: Aguascalientes, Querétaro, Baja California, Guanajuato, son estados relativamente más pequeños que Veracruz, con un presupuesto público mucho más pequeño que el estado. Y sin embargo son estados que están creciendo con tasas arriba del 5% y su industria con tasas arriba del 10%. No es porque el gobierno esté haciendo inversión, que la está haciendo, pero están creando una estrategia de desarrollo aprovechando las oportunidades que abre la economía mundial, el Tratado de Libre Comercio, la apertura comercial, la llegada de inversión extranjera. En esta región, la región norte del país y en el centro, en el Bajío, se han concentrado las principales industrias que exportan: la industria automotriz, la industria de electrónicos, la industria aeroespacial. Por cierto, ninguna de esas está en Veracruz. Habría que preguntarse por qué la industria no viene para acá y cómo podemos crear las condiciones para que justamente lleguen esos capitales que van a permitir transformar la economía. Un detonador de la derrama económica. Exactamente. Digo, no porque sea la única, pero es parte de una estrategia. Habría que desarrollar, aprovechando esto, el aprovisionamiento, empresas que aprovisionen de insumos a estas grandes empresas que están llegando, como está pasando en otros estados. Pero finalmente se requiere entonces, más que invertir del propio Estado, crear esas condiciones que no existen en nuestro Estado y tampoco en todo el sureste del país, porque si analizamos las economías y cómo están asentadas las empresas en nuestro país, nos podemos dar cuenta que hay dos Méxicos, ¿no? El que está de la Ciudad de México para arriba y el de la Ciudad de México para abajo, ¿no? Donde el descenso típicamente es más precario, ¿no? Sí, la pobreza está concentrada en el sur-sureste y la riqueza del Bajío para arriba. Sí, pero es porque se han transformado, son economías que se transformaron al momento en el que estaba transformándose el mundo a partir de los 80s y que México empezó a crear las condiciones, digo el país, el gobierno, a crear las condiciones para que esto sucediera. ¿Qué pasó con Veracruz? Veracruz iba magníficamente con este modelo de sustitución de importaciones cerrado, en donde los productos agrícolas tradicionales y donde el petróleo eran el eje de su desarrollo. Veracruz participaba en los 70s con el 7% del Producto Interno Bruto Nacional. Hoy participa con el 4.4%.
Que es una disminución terrible. Sí, pierde esa participación justamente porque ha sido aislado, porque depende primariamente del petróleo, y cuando el petróleo viene a la baja, como desde 2012, el precio del petróleo, la industria del Estado cae en una recesión brutal, ¿no? Y bueno, y todo lo que hay alrededor de la industria petrolera. Entonces, efectivamente, creo que hay que buscar el concurso de la iniciativa privada de los inversionistas nacionales y extranjeros, y evidentemente crear una estrategia para desarrollo de nuestros propios productores, desarrollar a nuestros productores, desarrollar a nuestros exportadores, crear esos motores de crecimiento interno del Estado, porque ahí está la gente produciendo. Así es. Pero ¿dónde, por ejemplo, compramos los productos? ¿De dónde vienen los productos que compramos? Sí, claro. Veracruz vienen de otros estados. Claro, fíjate que hay un tema importante en esto de los productos tiene que ver con el discurso de los políticos. Si nosotros analizamos los planes de desarrollo desde Chirinos para acá, vamos a ver el mismo discurso en cada plan de desarrollo. Somos el primer lugar en piña, tenemos 4.5 millones de cabezas de ganado. 4.5 millones de cabezas de ganado los tenemos desde la época de Chirinos, es decir, no ha avanzado nada. Somos el primer estado que aporta carne en canal al país y al centro. Eso tiene 20 años, 30, que así lo hacemos. Es decir, no hay un diagnóstico. Y lo que hacen los políticos es estar presumiendo los primeros lugares de lo que ya lo tenemos, pero desde históricamente, porque es la vocación productiva de nuestra entidad. No hemos tenido realmente una visión para que se diga, a ver, aquí tenemos potencialidades productivas en estos productos que no son primeros lugares, pero que los podemos alentar para que tenga la población un modo de vida, claro. Más viable. O sea, tenemos fallas que no solamente tiene que ver con el diseño de la política económica, sino con ese discurso triunfalista de que somos los primeros en cosas que no fueron del gobierno actual y que está en curso, pero que los presume como si fueran suyos. Claro. Y lo vemos con lo vimos con el de Miguel, lo vimos con Duarte, lo vimos con Fidel, lo vimos con Alemán y lo vimos con Chirinos. Todos han presumido que somos primero en ciertos productos y eso no ha cambiado. Yo espero que en este gobierno al final, o el que venga, presuma un producto nuevo, sí, no los tradicionales, porque... Pero además uno que tenga impacto económico, ¿verdad? Somos primer lugar, y la producción de eso representa nada en la producción total del Estado. Entonces, es más el bombo y platillo que el impacto económico. Sí. Claro, y fíjate cómo el tema de la corrupción, sí hay que señalarlo, porque el tema que empezamos en esta plática tiene que ver con los exfuncionarios del duartismo. No solamente fueron ellos, o sea, es decir, ellos siguieron una práctica que ya venía del sexenio anterior, también la hubo con Fidel y también la hubo con Alemán y también la hubo con Chirinos, en diversos grados, solo que ahora se detectó y a Duarte le cayó la bomba porque ya empezó con problemas, sobre todo en el presupuesto, por toda la deuda que se generó. O sea, yo me acuerdo cuando Miguel Alemán contrató 3.500 millones de pesos de deuda. Le pegaron por todo, como con tubo, por todos lados en la prensa. Pero, ¿qué pasó cuando contrató los 60,000 millones acá el otro amigo? Nada. A Alemán le pegaron porque sacó 3,000 concesiones de taxi. ¿Y qué dijeron cuando el siguiente gobierno sacó 100,000 concesiones de taxis? Que hasta decían, se van siguiendo unos a otros, esas placas. Es decir, realmente yo veo que el parteaguas, o sea, el punto de inflexión de la debacle de Veracruz en términos financieros, independientemente de la corrupción, es el gobierno de Fidel Herrera, más que el de Duarte. Sí. En el de Duarte lo que se detecta es una gran corrupción, una corrupción que es evidente y en donde las instrucciones de róbate lo que te puedas no venían de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Pero eso no fue solo Duarte, fue Duarte y el anterior gobierno, que conjuntamente formaban una camarilla de poder. Claro, y finalmente fue quien lo puso en el poder. Y creo que con Duarte se sofistifica la corrupción. El modus operandi. Sí, se crea realmente un modelo de negocio de corrupción. Es una estructura empresarial para
para Claro. extraer el presupuesto para beneficio privado. Porque si vemos, ¿no?, las ramificaciones que tiene, cuántos participan, cada quien tiene una función en particular para extraer. Es decir, no es que un funcionario agarra el dinero y se lo lleva. Es que hay todo un equipo de Claro. trabajo, y no solo en una secretaría, en toda la estructura de la administración pública, y hasta podríamos pensar también en la estructura de la administración pública federal. Sí, sí, claro. Entonces, realmente opera como una empresa. Así es. O sea, esta gente sabía lo que hacía. Son, Hicieron son todo grandes un- empresarios, sí, verdaderamente, hicieron ¿no? un andamiaje digno de reconocerse Sí. para robar. Sí, bueno, la mafia, la mafia, los grupos criminales, operan gracias a una eficiente administración. No dejan cabos Claro. sueltos, operan. Bueno, digamos que esta sí era la mafia del poder. Sí, Sí, pues sí, sí. sí. Y parte del modus operandi tenía que ver con sacar los recursos y llevárselos a otros países, y allá es donde se compraban En paraísos cosas, se fiscales. ponían empresas. Sí, ¿no? sí, sí. Todas esas empresas que siguen operando, Sí. no las han confiscado nadie, No, no, siguen no. ahí, todavía se pueden detectar. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que efectivamente fue como una sistematización de la corrupción. Aquí el asunto era, y nosotros conocemos a muchos de esos servidores públicos antes de que entrara el fidelismo duartismo, Ujú. que no llegaban ni a jefes de departamento, y de repente brincaron a ser secretarios. Es decir, no tenían, andaban en taxi, y de repente empezaron allá Mansiones. a tener exactamente, Andaban mansiones. manejando un taxi. No, bueno, eso lo hago yo. Y de repente les llamaron en su momento los nuevos ricos. Así Mansiones, casas, clubes de golf. Bueno, y fíjate muy bien, porque la Secretaría de Hacienda tiene todo el control, así como está haciendo ahorita con las detenciones que tienen que ver con la minera y el empresario que está vinculado ahí, como sucedió con el Baester. Hacienda tiene hoy por hoy todo el conocimiento y control de la información financiera de cada persona a partir de sus cuentas bancarias. Si Hacienda quisiera, podría realmente exigirle a todo mexicano, no solo a servidores públicos, a todo mexicano que no explica sus ingresos, que los explique. Claro. ¿De dónde proviene? Así es. Entonces, yo creo que por ahí va la vía de control realmente, no solo de la situación de un servidor público, sino de aquellas gentes que a su alrededor le ayudan. Porque hoy por hoy la parte contable se está cerrando cada vez más la pinza para poder detectar esos elementos. Entonces, por ahí puede ver, la Secretaría de Hacienda tiene mucho poder en términos de manejo de información de ese tipo. Y lo otro, que sí es importante, es que los órganos de fiscalización empiecen a aclarar en las cuentas públicas que presentan. Fíjate que cometen un error fuerte. Nosotros vemos cada año que sale la cuenta pública y viene un montón de observaciones. Y salen los diputados y dicen, no, hay que meter a la cárcel aquí a estos ladrones, presidentes municipales, vean todo lo que están observados. Y pasa un año y pasa otro y a nadie se toca. Es más, no hay ni denuncias. Así es. ¿Qué es lo que sucede en muchas de estas observaciones? Son observaciones que a veces, dentro de la integración de un expediente blanco de una obra, por ejemplo, se dice, debe de estar la tarjeta en donde el Comité de Participación Ciudadana firme. Claro. Bueno, está todo el expediente, pero falta esa tarjeta. Entonces le ponen una observación. Y no te ponen la observación de que faltó una tarjeta de esas características. No, te dicen, posible usted daño observado, patrimonial. claro. ¿Sí? Entonces, eso genera más error. Y yo creo que la cuenta pública tiene que estar muy bien especificada en términos de cuál es la observación que se está haciendo. Claro. Porque se establece nada más de manera genérica. Si me estás observando porque me falta un documento de procedimiento, que terminan siendo solventados, ¿no? Consiguen las firmas de los presidentes municipales y ya aquí está, y ahí se acabó el tema, y en lugar de estar quemando a los presidentes municipales por ese tipo de observaciones, o sea, no están detectando malversación de fondos, sino malversación de procedimiento. Claro. Esa distinción es importante que empecemos a hacerla, porque si no, nos sentimos engañados los mexicanos cada vez que salen las cuentas públicas con un montón de observaciones y nadie paga. Entonces decimos, algo está mal. Sí, no es un sinónimo. Queridas y queridos televidentes, pues estamos llegando ya a la recta final de esta noche de debate y vamos a ir a un corte, pero el último corte de la noche, pero quiero saludar a todas y a todos quienes nos están sintonizando y agradecerles porque se desvelan con nosotros como cada jueves a través de Noche de Debate, Análisis a Fondo, y quiero saludar a Adrián Beltrán, saludos al doctor García Méndez, a los panelistas y al doctor Azuara. Gracias, mi querido Adrián. María Antonia Monfil García nos está sintonizando, un afectuoso saludo.
Rodolfo Vázquez Moreno nos está viendo, un abrazo. Carlos Espíritu nos está sintonizando. Nuestro querido amigo Héctor Montes de Oca Flores, un saludo. Claudio Morales nos dice, sin lugar a dudas, que están tratando un tema de gran preocupación para nuestro estado. Nuestros distinguidos panelistas, mi reconocimiento a sus puntuales comentarios. Gracias, mi querido maestro Claudio Morales. Luz Cier Naga, muy bien. Un abrazo, amigo Hilario Barcelata Chávez. Lucier Naga, gracias, qué amable. Edgar López Bonfil nos está sintonizando, además de también que siempre nos acompaña. Héctor Montes de Oca, saludos al panel de conocedores y felicidades por tratar temas de gran importancia para la sociedad. Gracias, mi querido doctor. Luz Esther González Castillo, excelentes comentarios. Doctor Barcelata, saludos. Agustín Carpio Pérez nos está sintonizando, nos manda saludos y nos dice excelentes opiniones de todos los panelistas. Gracias, mi querido Agustín Carpio Pérez. Y así, queridas y queridos televidentes, estamos ya por concluir esta noche de debate, pero quiero reiterarles la invitación. Estamos por cerrar la encuesta. ¿Merecen los exfuncionarios duartistas quedar libres? ¿Usted qué opina? Vamos a regresar con el resultado de la encuesta en unos momentos más, pero vamos a un breve corte y ya vamos a cerrar con las conclusiones. Así que lo invito a que se quede ya en la parte final de esta noche de debate, análisis a fondo. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, queridas y queridos televidentes, y les agradecemos porque se han quedado con nosotros al final de esta espléndida noche de debate, análisis a fondo con el tema de los exfuncionarios duartistas y todo el impacto que tuvo para Veracruz, uno de los capítulos más oscuros que se escribió en los anales de Veracruz, evidentemente bajo la óptica de la parte económica, la parte social y todo lo que ello implicaba. Pero antes de pasar a la sección de conclusiones, yo quiero reiterarles la invitación y quiero pedir a mis amigas y amigos de producción que nos puedan hacer un pequeño close-up, porque quiero reiterarles que el próximo sábado 15 de junio, en las instalaciones de la Universidad de Jalapa, se va a llevar a cabo la presentación del libro Duarte, la tragedia económica de Veracruz. Es un libro que coordina y escribe de manera espléndida el doctor Hilario Barcelata Chávez. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Reitero, Duarte, la tragedia económica de Veracruz. Es un libro que constituye aportes extraordinarios, que es una radiografía de indicadores, datos duros, que es una referencia ya prácticamente obligada para los estudiosos de la economía, pero además también, en mi punto muy particular de vista, nos impide olvidar todo este tan extraordinariamente negativo aspecto de la historia de Veracruz. No podemos ya, como se suele acostumbrar, decir, pues ya, nos olvidamos, pagaron o no pagaron, a otra cosa. No, porque como diría George Santayana, podemos correr el riesgo de volver a cometer el mismo error. Entonces, ahí está la invitación, queridas y queridos televidentes. Y bueno, pues vamos a pasar al capítulo de conclusiones. Queridos amigos, quisiera preguntarles, iniciando con el doctor Barcelata, ¿cómo cierra usted esta noche de debate, querido doctor? Yo quiero puntualizar un aspecto que dejamos de lado en el análisis y dejarlo, digamos, para la reflexión. No hay que olvidar también que este proceso de profundización de la corrupción tiene que ver con una descomposición social que hemos venido viviendo, una descomposición social que tiene que ver con la pérdida de valores morales, éticos, de la gente en general, de todos nosotros. Terminamos aceptando la corrupción como algo normal. Socialmente aceptado. Socialmente aceptado, y además el que no tranza, no avanza. Es la idiosincrasia que impera. Hay algo también que transformar en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver las cosas. Y el deterioro, la descomposición institucional, las reglas para ser funcionario público.
las reglas para participar, porque no hay reglas, ¿no? Entonces, ¿cómo garantiza la sociedad tener al mejor, no solo en términos de capacidad, sino también en términos de honestidad, de ética, ¿no? Así es. Y no pensar que, son capaces pero son corruptos, no es que vengan los honestos aunque sean ineptos. Incapaces. No, tener un binomio. Un funcionario que a la vez que es honesto, sea capaz y como sociedad podamos confiar en él, en que va a hacer las cosas bien. Totalmente de acuerdo, mi querido doctor, y esto es prácticamente un cierre espléndido porque nos invita a la reflexión. Tiene que cambiar la incorporación de los perfiles en el aparato normativo. No hay perfiles, es decir, saber leer y escribir para algunos cargos y lo demás es la discrecionalidad. Si te designan, eres el elegido. Si no te designan, no, independientemente del perfil. Es interesante. Doctor, muchas gracias. No, hombre, gracias ha sido un honor tenerlo con nosotros y reiterarle nuestra felicitación porque ahí vamos a estar en primera fila en la presentación de su libro. Muchas gracias. Gracias. Querido doctor Lauro Rodríguez Zamora, además miembro de la Academia de la Función Pública y los Sistemas Anticorrupción, que ha trabajado mucho esos temas. ¿Cómo cierras, mi querido amigo, esta noche de debate? Mi querido Carlos, primero mandándole un saludo a nuestro querido rector, que lo extrañamos el día de hoy, ¿no? Se siente un vacío inherente. Se siente, sí. Aunque tú lo haces muy bien, No, la verdad, en la conducción, ¿no? Porque además, pues, le echas enjundia, es fotogénico. ¿Qué te tomas, querido sale amigo? bien en la pantalla, pero siempre extrañamos aquí a nuestro Así rector. es. Toda la un abrazo institución. y ojalá la siguiente nos veamos aquí. Nos sumamos al abrazo, ¿verdad? Doctor García Méndez, de parte de sus amigos aquí en el panel. Lo segundo es también promocionar el libro de la academia, que se va a presentar también el 8 de junio aquí en la universidad. Ahí nos faltó el detalle ese del 8 de junio, aquí a las 12 va a ser. Muy bien, yo quiero retomar lo que dice el doctor Lauro, interrumpiéndolo muy brevemente en su conclusión, porque el próximo sábado 8 de junio, en punto de las 12 del mediodía, en la Universidad de Jalapa se va a presentar un libro que tuvimos la oportunidad de coordinar, que tiene temas bastante interesantes, precisamente sobre los retos y expectativas del sistema nacional y estatales anticorrupción, donde aquí nuestro querido amigo, el doctor Lauro Rodríguez, participa de manera espléndida. Y debo decirles que, aparte de la invitación abierta para que nos acompañen, son trabajos a los que la academia está obligada, porque si no es con estas reflexiones desde la perspectiva científica, no podremos contribuir. Entonces, el pequeño comercial, mi querido amigo, sí, y gracias por recordarnos. No, pero además destacar que está formado por diversos capítulos en donde todos son académicos de esta universidad importante. Así es. ¿No? Que de alguna manera, a partir de la convocatoria que hiciste, que José hicieron, se logró concretar, y con el apoyo de nuestro rector, un libro extraordinario, ¿no? con mucha diversidad en términos de los participantes. Entonces va a ser muy interesante, pues, que vengan aquí el día 8 también y el día 15 con el libro. Yo el 8 aquí voy a estar, porque sí, de este libro me llamó mucho la atención poder escuchar a los autores y bueno, también poder adquirirlo para... Será un honor para nosotros contar con su presencia, y la verdad es que espléndido, mi doctor, por ese comercial que además estamos obligados a la difusión, que es un brillante contenido, modestia aparte por también el gran aporte del doctor. Bueno, y fíjense que, yo terminaría señalando que el tema que nos reunió el día de hoy sobre los funcionarios duartistas, si merecen o no estar en la cárcel, yo creo que nosotros tenemos que ser personas que tengamos muy claro que toda acusación debe llevarse ante tribunales y se tiene que probar. Y una de las grandes fallas que tenemos o que estamos viendo es que nuestro marco institucional no está permitiendo que los responsables, los verdaderos responsables, sean los que enfrenten la justicia. Y tenemos todavía que trabajar mucho en esa parte institucional, pero también en la parte jurídica, en los procedimientos sobre cómo se debe detectar. Yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer ahí en términos de investigación. Hay mucho para tela que cortar y hay que invitar a más investigadores, no solo desde el ámbito económico, como bien lo ha hecho el doctor Hilario, sino del ámbito jurídico, sociológico, antropológico. O sea, hay aristas que la propia Universidad Veracruzana en cada una de sus facultades. Alguna vez yo traté de impulsar eso con el tema de seguridad. Se hizo un diplomado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la época de Miguel Alemán, y participaron todas las facultades en este diplomado para elegir a los maestros idóneos para hacerlo y promover los estudios en esa materia. Bueno, algo así necesitamos, que en el ámbito académico, en las universidades, el tema de combate a la corrupción también se lleve a todas las áreas de conocimiento, no solamente a la jurídica o a la económica
o a la política, Claro. a la ciencia política, sino hay otras aristas en donde tenemos que abonar. ¿Por qué? Porque ese es un problema complejo. Es un problema, como bien decía aquí el doctor Hilario, en donde todos estamos involucrados. Decía un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México que hablaba de las características de los mexicanos, que una de las 10 características que encontró en ese estudio que realizó es que los mexicanos somos corruptos. Entonces, aplicando un poquito de teoría de conjuntos de tercer año de primaria, si nuestro conjunto universo tiene esa característica de ser corrupta, la población, si sacamos un subconjunto que se llama gobierno, pues obviamente vamos a tener gente corrupta dentro de ese gobierno. Así de simple. Se puede explicar algo que parece muy complejo y encontrar gente que tenga perfil, aunque estoy de acuerdo contigo, no es suficiente. O sea, necesitamos, y eso lo he comentado mucho, una revolución cultural. Somos los mexicanos, los veracruzanos, como población, como personas comunes, que tenemos que rechazar desde nuestras casas la corrupción. Y eso empieza enseñando a nuestros hijos. Muy bien, mi querido doctor, pues brillante también, otra espléndida conclusión. Y queridas y queridos televidentes, pues la encuesta de esta noche: ¿merecen los exfuncionarios duartistas quedar libres? La respuesta es 90% no y 10% sí. O sea que la mayoría coincidimos en que pues deben compurgar su pena. Bien, interesante, pues ya es momento de cerrar esta noche de debate, queridas y queridos televidentes, y quiero saludar a Trujillo Mije, que saludos al doctor Hilario, un gusto escuchar sus opiniones, gracias Trujillo. Claudio Morales, tienen una visión macro de la crisis que aqueja a nuestro estado y están haciendo una gran aportación de conocimientos para toda la audiencia de esta noche de debate. Gracias, mi querido maestro Claudio Morales. De esta manera, queridas y queridos televidentes, terminamos esta noche de debate con espléndidas conclusiones sobre este tema del capítulo más oscuro de Veracruz, como lo fue el duartismo. Y bueno, pues queremos invitarlos para que el próximo jueves, en punto de las 9:30 de la noche, nos acompañen para una emisión más de Noche de Debate, Análisis a Fondo. A nombre del doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa y conductor titular de este programa, les deseo que tengan una excelente noche y no nos despedimos. Nos vemos pronto.